parece, Martín, podemos arrancar con la primera entrevista que tenemos hoy. Sí, vamos a cambio de rumbo, vamos a entrevistar a la corresponsal, a Luisa Corradini, la corresponsal de La Nación en París, socióloga, doctorada en Historia y especialista en Geopolítica. Muchos temas que importan, esto del atentado además de las elecciones europeas y también la figura de Macron, del presidente Emmanuel Macron en Francia, que está tomando un protagonismo no esperado, ¿no? Así que ahora, Luisa, ¿nos estás escuchando? Los escucho perfectamente, es un gusto escucharlos además. Bueno, muchas gracias por tomarte la molestia. Acá Martín Pitalú y Damián Schual para charlar un rato con vos, Luisa, y hicimos una introducción sobre lo que pasó el viernes. Si te parece, que nos gustaría saber cuál es tu mirada, tu lectura que haces del atentado, la reacción de Putin, la tuya, y también un poco cómo cayó todo esto en Francia, ¿no? Bueno, naturalmente los europeos están absolutamente choqueados con lo que pasó, porque como Francia y el resto de Europa tienen experiencias en estos atentados espantosos del Estado Islámico, y todos los expertos reconocen que esto es una acción del Estado Islámico. Todo el mundo comienza a preguntarse si estamos ante el renacimiento del Estado Islámico después que aquella alianza consiguió prácticamente aplastarlos en África del Norte. ¿Cuál es mi mirada? Mi mirada naturalmente es la de siempre, desde que empezó la invasión rusa a Ucrania y el delirio neoimperialista de Putin. Naturalmente, esto es un atentado islamista. No es el primero. En Rusia suceden estos atentados o estas alertas una vez por semana. Lo que pasa es que el régimen, por supuesto, nunca lo dice. En consecuencia, en este momento, después de ser recién votado masivamente para una nueva presidencia, un nuevo mandato, con la promesa de que a pesar de la guerra todos los rusos iban a ser protegidos adentro de su país, esto no puede ser reconocido por el régimen como un atentado islamista. Claro. ¿Cuál es la única salida? La salida es ponerlo sobre los hombros y la responsabilidad de Ucrania, que por supuesto no es verdad. ¿Y vos pensás que que Putin va a ir por ese lado claramente y lo va a llevar a la práctica, esto que ya esgrimió y ya dijo públicamente, ¿no? Que por lo menos Ucrania tuvo complicidad en el atentado? ¿Vos creés que esto se va a traducir en una escalada aún peor ahí en Ucrania? Bueno, ya lo hemos visto. Sí. Por la tercera noche consecutiva, anoche de madrugada, Rusia lanzó un ataque masivo de misiles, con el error, con el grave error de que uno de sus misiles haya entrado en espacio aéreo polaco. Recordemos que Polonia es miembro de la OTAN, claro, y que por supuesto obligó a las Fuerzas Armadas polacas a ponerse en estado de alerta máximo. Es la única alternativa que le queda, simplemente porque incluso sus servicios de inteligencia interiores dieron esta versión. ¿Y cómo se explica entonces esta falla de los servicios de inteligencia rusos? ¿Cómo se lo explica Putin a su opinión pública? La única posibilidad y opción que le queda es decir, fue culpa o complicidad de Ucrania y por eso los ucranianos van a pagar. No solamente eso, sino que además Rusia está planificando una escalada de gran envergadura para los próximos meses durante la primavera boreal. Lo que tiene que hacer Rusia en ese caso, o para hacer frente a esa gran escalada, es hacer un nuevo reclutamiento masivo de gente en Rusia, cosa que los rusos no quieren escuchar ni siquiera mencionar. ¿Cómo justificarlo? Esta es una posibilidad más para justificar este tipo de cosas. Y ahí, Luisa,
esto también coincide un poco con las últimas semanas, cuando, bueno, primero lo de Macron diciendo que, bueno, que abriendo la posibilidad de que haya soldados de la OTAN en Ucrania, que después medio no lo desmintió, pero bueno, bajó el tono, las amenazas de Putin, digo, y ¿cómo la ves vos a Europa, ¿no?, a la Unión Europea, frente a este nuevo desafío? Digo, que a partir del viernes hay como un nuevo escenario frente a un escenario muy preocupante que ya había antes, ¿no? Por supuesto, el escenario es verdaderamente preocupante y sobre todo ante la perspectiva de las elecciones en Estados Unidos con un eventual triunfo de Donald Trump. En consecuencia, los europeos que hasta el día de hoy siempre contaron con el paraguas protector de la OTAN, cuyo principal socio financiero fue siempre Estados Unidos, la Unión Europea ha decidido que va a tener que arreglarse solo. El problema es que durante todos estos años, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Europa, la Unión Europea, cambió su doctrina militar y dejó de pensar, dejó de planificar sus fuerzas armadas para una guerra de alta intensidad. Siempre y desde entonces hasta ahora, y por suerte, naturalmente, porque han sido tantos años de paz en este continente, lo único que estos países han tenido que hacer es hacerle frente al terrorismo, justamente. Y esto exige una doctrina militar y una preparación militar técnica completamente diferente a lo que se necesita para una guerra de alta intensidad. Ahora, los gobiernos europeos están pensando seriamente en enfrentar la eventualidad de una guerra de alta intensidad y por eso es que han cambiado la doctrina, están pensando seriamente en modificar y reforzar las industrias militares en todos los países, en todo el bloque, que es lo que están haciendo, porque han aumentado, por supuesto, su presupuesto de todos los países de manera absolutamente importante. Luisa, un poco en la misma línea, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo unas declaraciones, creo que la semana pasada, al diario Le Parisien, me parece que fue estas declaraciones, y donde se lo ve dando un giro en sus actitudes con Rusia, ¿no? Habla de un posible despliegue de tropas en Ucrania con el fin de evitar, ¿no?, el triunfo de Rusia. Macron, ¿pensás que está intentando eso, sin duda, liderar la Unión Europea, la OTAN? ¿Te parece que lo de la amenaza existencial es real en este caso, en estas declaraciones? Lo de la amenaza existencial es absolutamente real. Es decir, el que no quiere ver las ambiciones neoimperialistas de Putin y sus declaraciones desde hace 20 o 25 años es porque es ciego, no quiere verlas sencillamente. Es decir, Putin añora la Unión Soviética. Putin añora el poderío imperial de Rusia y lo quiere reconstruir, es su sueño más grande. Consecuencia, si él llega a ganar esta guerra con Ucrania, no se va a detener acá. Porque además lo dice claramente, es decir, lo que él quiere es recuperar los países bálticos, después de los países bálticos seguirá con otros países, en fin, estamos realmente frente a un peligro existencial de lo que es la Europa que conocemos desde después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, analicemos en particular la actitud de Macron. Macron fue, ustedes recuerdan, al principio de esta invasión, el que quiso actuar como el bueno de la película, sí, como el diplomático. Yo voy a tratar de mantener un diálogo con Vladimir Putin porque alguien tiene que mantenerlo. Es decir, el principio de la política seria y de la diplomacia es que hay que negociar con el enemigo. No se puede cortar todas las puertas, evidentemente, porque si no, no se llega a ninguna parte. Ese es el papel que él quiso jugar. Pero Putin vive en una realidad paralela. Él tiene un objetivo y todo el mundo lo entendió ya.
Y entonces, eso sumado a la realidad geopolítica y a las posibilidades de que Trump vuelva a la Casa Blanca en Estados Unidos, exige un cambio de actitud. Macron no dijo en ningún momento que vamos a enviar soldados a territorio ucraniano. Dijo, tenemos que aceptar la posibilidad de que esto se produzca en algún momento. Dijo lo que todos los demás líderes europeos de la Unión Europea están pensando sin decirlo. Sin decirlo porque cada uno tiene su propia opinión pública y cada uno tiene sus propios vecinos. Y por ejemplo, Olaf Scholz, que es mucho más dependiente de lo que pueda llegar a pasar con Rusia, no se atreve a decir semejante cosa, sobre todo por la historia de Alemania. En consecuencia, cada uno tiene sus propias exigencias. Ustedes han visto que, por ejemplo, los polacos y los países bálticos le dieron la razón inmediatamente a Macron, mientras que los alemanes y los españoles fueron un poco más medidos tomaron distancias con esas declaraciones. Pero lo que dice Macron es auténticamente cierto, y todo el mundo lo piensa. Hay que aceptar la posibilidad y cuando uno acepta esa posibilidad, empieza a prepararse. Cuando uno quiere la paz, tiene que prepararse para la guerra. Luisa, y Francia es el único país de la OTAN y de la Unión Europea que tiene armas nucleares, ¿no? Eso es una realidad. ¿Cómo con todas estas amenazas bien escritas, es verdad que hay una insinuación en todos los dichos de Macron, pero se marca claramente como un líder, como el líder europeo, como un Merkel, se podría decir, pretende liderazgo que no tuvo hasta el momento en Europa, un poco con lo que tú contás de Estados Unidos, con unas elecciones con resultados inciertos. Sabemos todos que Trump no es muy proclive a continuar con la ayuda militar a Ucrania. ¿Cómo tomaron los franceses esta amenaza, entre comillas, de Macron con respecto a una posible intervención de Francia en la guerra? Bueno, ustedes saben cómo son los franceses, ¿eh? Los franceses se quejan siempre de todo, se pelean, sí, nunca están de acuerdo, y con frecuencia hacen revoluciones. En consecuencia, nunca hay una aceptación absoluta de las propuestas, y mucho menos cuando vienen del poder. En este momento el frente político francés está extremadamente dividido. Tenemos una extrema izquierda que es muy poderosa, tenemos una extrema derecha que es muy poderosa. Estoy hablando del Parlamento, no hablo de la gente. En consecuencia, cada vez que el presidente dice algo, hay infinitas voces que salen a denunciarlo. Pero los franceses en particular, en ese punto, con respecto a otro montón de cosas mucho más internas, lo critican mucho a Macron. Pero en ese tipo de cosas están muy de acuerdo, y eso lo demuestran los sondeos. Aclaremos una cosa, es verdad que dentro de la Unión Europea el único país que tiene el arma nuclear es Francia, pero recordemos que la OTAN también participa Gran Bretaña, que es una potencia nuclear, y por supuesto sí, Estados Unidos. Sí, es verdad. Y Luis, si te pregunto, con respecto a estas grietas que existen en la Unión Europea y en la OTAN también entre los países, ¿vos pensás que las elecciones de junio del Parlamento Europeo van a ser claves para definir el rumbo de Europa en relación a Rusia y a la actitud que tomar frente a Rusia? ¿Vos pensás que ahí se juega mucho en estas elecciones que vienen ahora? Por supuesto, son fundamentales. De todas maneras, ¿sabes? Yo te voy a decir, desde América Latina, la Unión Europea da la sensación de que vive peleándose. Sí. Pero imagínense ustedes
lo difícil que es ponerse de acuerdo en su propia casa con su marido o con su compañero, lo que será ponerse de acuerdo entre 27 o 28 países que, como decíamos hace un momento, tienen cada uno un frente interno diferente, una historia diferente y unas necesidades diferentes. Claro, problema que Putin no tiene, ¿no? Exactamente, exactamente. Esas son las ventajas de las autocracias, sí, ¿ves? Sí, claro. Pero a pesar de todo eso, yo le pido a la gente que nos escucha que preste mucha atención a lo que pasa con la Unión Europea, porque cada vez que hay un tema fundamental, todo el mundo anuncia, nosotros en particular, los primeros somos los periodistas y sobre todo los europeos, no, pero es una vergüenza, es terrible, no se ponen de acuerdo, se pelean, y resulta que a último momento consiguen el consenso. Aún con aquellos más desacatados, como por ejemplo Víctor Orbán, que está siempre en contra de absolutamente todo, y que al final todo el mundo consigue convencerlo de que haga lo que tiene que hacer. Es una cosa absolutamente milagrosa, es maravilloso esto, porque sería fantástico que otras regiones del mundo pudieran imitar esa capacidad de crear consenso que tienen estos países desde que nació la Unión Europea. Bueno, son muchos años, ¿no? Estamos hablando que las elecciones europeas existen desde el 79, ¿no? Se eligen, en este caso se eligen 720 eurodiputados. El número es importante, ¿no? Así es. Con muy poca asistencia en las elecciones anteriores. Y te queríamos preguntar de paso sobre el tema, porque las encuestas hablan de que la derecha radical, los partidos más de derecha, Le Pen en este caso en Francia, están con bastante éxito en las encuestas. ¿Eso es así? El sector de Marine Le Pen y la nueva estrella, Varela, Jordan Varela se llama, uno de los nuevos candidatos Bardella. Bardella. Bardella es un chico de origen italiano, por supuesto, Bardella. Sí, es verdad. La extrema derecha gana puntos de manera, vamos a decir la extrema derecha, el populismo de extrema derecha, porque cada partido de extrema derecha en Europa es diferente, por suerte. Gracias a Dios, tengo ganas de decir, porque esto hace que estén divididos en dos bloques en el Parlamento Europeo, y que nunca se pueden poner de acuerdo. Pero es cierto que la extrema derecha en Europa avanza, como avanza en todo el mundo. Pero yo en ese sentido no estoy demasiado preocupada, porque hace 40 años que la derecha, a pesar de que mucha gente piense que la Unión Europea está gobernada por la izquierda o por zurdos, como dicen muchos, hace 40 años que el Parlamento Europeo está gobernado por la derecha. Y el Partido Popular la Unión Europea está gobernada por la derecha. Es el Partido Popular Europeo de centro derecha, que gana las elecciones sistemáticamente desde hace 40 años. Es verdad. La actual presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, es miembro del Partido Popular Europeo y se presenta otra vez para un nuevo mandato por el Partido Popular Europeo. Es decir que es muy fuerte ese partido en toda Europa. Yo no estoy demasiado preocupada, pero sí, obviamente que estoy preocupada por el avance de la extrema derecha, porque puede ser un elemento de oposición complicado en un momento muy difícil en la historia de la Unión Europea. Luisa, una última pregunta y nos despedimos. ¿Cómo está el clima? De paso te pregunto, ¿hace frío en París? Esa ciudad tan linda. Ay, no me hables. Hemos vivido uno de los inviernos más espantosos que ustedes puedan imaginar. ¿Con nieve? ¿Algo de nieve? Lluvia todos los días, lluvia todos los días. Y hace 2 días que empezó la primavera y hemos tenido 2 días de lluvia. Qué lindo. Sea que no me preguntes más. Del clima no vamos a hablar porque sabemos el clima en París como es, pero hay una noticia que por lo menos fue muy importante, que es el único país del mundo, creo, que tiene la despenalización del aborto, el aborto como en la Constitución.
¿Cómo fue esa? Porque ahí sí hubo casi mayoría, ¿no? En el Parlamento en cuanto a esta ley. Absolutamente, porque ustedes saben que para modificar la Constitución, Francia exige, como muchos países, que esas decisiones se tomen por mayoría por las dos cámaras reunidas en Congreso, que se reúnen las dos cámaras del Senado y la Cámara de Diputados, se reúnen para este tipo de actos en Versalles, en el Palacio de Versalles. Sí, hubo una mayoría asombrosa, y yo creo que esto estaba lo que pasa es que los franceses estaban absolutamente de acuerdo con todo esto, los sondeos lo decían, sí. Era una aceptación de casi el 80% por parte de toda la población, de manera que incluso yo hablé con algunos diputados que estaban en contra de incluir esta medida en la Constitución, y ellos decían, es absolutamente imposible. Ustedes saben que los diputados en Francia tienen sus permanencias en los lugares donde los han elegido, de manera que la gente tiene acceso directo al diputado. Sí. Es fuerte, la presión es distinta. Es completamente diferente. El diputado recibe a la gente y la gente le dice, yo quiero esto, porque si no, a usted no lo reelegimos. En consecuencia, a algunos diputados que estaban en contra de la medida decían, era imposible, absolutamente imposible, porque nosotros hablábamos de principios y ellos decían, hay que incluirlo en la Constitución. O sea que no hubo demasiado conflicto, como podría haber con otros temas sociales, por supuesto. Luisa, muchísimas gracias por tu aporte a este programa. La verdad que es muy interesante lo que está contando. Muchas gracias, Luisa, a los oyentes, y nosotros nos dimos un gran gusto, ¿eh? Muchas gracias por la comunicación. Gracias. El gusto fue mío. Hasta pronto. Bueno, muy bien. Acá